Hola lectores y lectoras y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo una recomendación de libros de más de 500 páginas. Hace unas semanas os traje de menos de 300 páginas, pero habrá gente que le gustan los libros gordísimos, como por ejemplo a mí, aunque últimamente estoy leyendo más finitos porque me pesan demasiado y eso normalmente suelo leer más gordos, más trilogías, más de todo, porque creo que hay más salseo en la historia y pueden describirla muchísimo mejor y me suelen gustar más. Así que os voy a traer una recomendación de unos 10 libros de más de 500 páginas que yo me he leído y algunos me gustaron y algunos no, pero he intentado traeros libros que no os he enseñado por el canal o no os he enseñado mucho porque no os iba a traer los normales de siempre os enseño, así que cambiando un poco os voy a enseñar estos y a ver qué os parecen. El primer libro es Aunque llueva fuego, de Beatriz Esteban, y cumple perfectamente lo de más de 500 páginas porque tiene un montón, bueno, parece, no, pues no, tiene 545, pero es que como las hojas son tan gordas parece muchísimo más. Aquí encontramos un libro de literatura mágica donde nos narra la historia de Ariel en dos tiempos, el pasado y el presente. En el pasado nos encontramos con Ariel, que debido a que ha nacido en el caos de la guerra francesa, pues pierde a sus padres, entonces la mandan a vivir con su abuela. Su abuela quiere que Ariel sea una niña de bien, de una esposa perfecta, que le enseñen modales y a comportarse como una señorita de esa época. Entonces para ello decide mandarla a un internado donde la van a enseñar modales refinados, a comportarse como una señorita y todo eso. Entonces allí, cuando va, a pesar de que no quiere ser así como quiere su abuela, encuentra la familia que nunca ha tenido porque su compañera de piso es muy mona, se hacen muy amigas, encuentra a más gente para convertirse en su familia, entonces le gusta mucho. Pero ¿qué pasa? Que Ariel tiene un secreto que no puede decir a absolutamente a nadie. Entonces su abuela conoce ese secreto y para controlarlo y que Ariel no lo vaya diciendo por ahí, le obliga a ir a ver a Chardin, creo que se pronuncia así, no sé muy bien cómo se pronuncia, para que le ayude con ese secreto y a mantenerlo a salvo. Esa es la parte del pasado donde se ve toda la historia de Ariel en el internado y con su secreto, y luego está el presente donde vemos a un Ariel completamente rota, de que no sabes lo que le está pasando porque eso se sabe al final del libro cuando se enlazan las dos historias. Está súper rota, ella no quiere seguir viviendo, pero intentan apoyarla de la mejor manera para que ella encuentre algo bonito en su vida para seguir adelante. Entonces me gustó muchísimo, no tanto como los siguientes libros de la autora, como por ejemplo Presas y Las voces del lago, más o menos como este. Así que este fue el primero que me leí de ella y he seguido leyendo sus libros porque son súper bonitos y escribe súper bien, así que os lo recomiendo muchísimo porque es muy bonito. El siguiente libro es Los susurros del caracol, la primera parte, que es El despertar, de Julio Marín. Es una auténtica maravilla este libro, ya os lo digo desde el principio, y aquí nos encontramos la historia de Niurka. Niurka es como una especie de diosa que, viendo el caos que hay en el mundo, decide echar un maleficio y partirlo en la mitad, convirtiendo el mundo en el caracol. Para eso se llama el caracol. Entonces ella como que se queda atrapada y hasta que 4 dioses no lleguen hasta ella no pueden acabar con esa maldición. ¿Qué ha pasado con esa maldición? Que ha dividido el mundo entre el bien y el mal. En el mal todo el mundo se comporta mal, es todo muy machista, todo muy racista, todo muy todo. Y luego en la otra parte está el bien, donde supuestamente todo es perfecto. Pero claro, ni unas cosas son tan malas ni unas cosas son tan buenas. Entonces aparecen un montón de protagonistas, o sea, no sé cuántos son, pero un montón. Y van contando cómo son la vida ahí, van entrelazándose, cómo intentan cambiar hacia la otra sociedad y todo eso. A mí me gustó muchísimo. Hay brujas, hay, creo que también habían, bueno, un montón de seres mitológicos que son una pasada, y la historia en sí es muy bonita. Bueno, muy bonita, muy dura, muy fuerte, con intriga, muy de todo. Hay unos protagonistas que odiarás, otros que amarás y otros que te producirán asco también. Así que os lo recomiendo muchísimo, como todos los de Julio Marín, porque es muy chula la historia y la sociedad que ha creado con las dos rivalidades entre el bien y el mal. El siguiente libro es Sin corazón, de Marisa Meyer. Es un retelling de Alicia en el País de las Maravillas, pero no de Alicia en sí, sino de la reina, bueno, la reina malvada, la reina de corazones. Aquí nos encontramos a Catherine, que ella solamente quiere ser pastelera en su ciudad y no molestar a nadie. Pero ¿qué pasa? Que el rey de corazones la ha mirado y ha dicho: esta chica tiene que ser para mí porque es muy guapa y quiero que sea mi reina. Entonces ella no quiere, pero igualmente sus padres como que la obligan a ir a la fiesta del rey, donde tiene que conocerla y supuestamente le va a pedir la mano.
Entonces al llegar a la fiesta conoce a Jest, que es el bufón del rey, y como que surge ahí, debido a un acontecimiento, una conexión que hará que si Catherine ya no quería estar con el rey, ahora quiera aún menos estar con el rey. ¿Qué pasa? Que igualmente tiene que dejarse ser cortejada por el rey, entonces como que su relación con el bufón tiene que ser pasar inadvertida como si no se conocieran. Entonces ahí está todo y me gustó muchísimo porque me parece muy interesante ver, porque todo el mundo sabe cómo acaba la Reina de Corazones, pero no sabe cómo ha llegado hasta ahí. Entonces este punto de vista que ha dado Marisa Meyer me parece súper chulo y os lo recomiendo porque es el único libro autoconclusivo que tiene Marisa Meyer, y si os interesa saber cómo escribe, porque a mí me encanta y me parece una diosa, os recomiendo empezar por este. El siguiente libro es ¿Quién diablos eres? Yo tenía unas expectativas grandísimas con este libro, pero me decepcionó un poco porque a pesar de que la historia está súper bien construida, creo que la autora pues como que escribió demasiadas páginas y para contar la misma historia en vez de utilizar 200 páginas utilizó 500. Entonces se me hizo un poco pesado, a pesar de que la historia era brutal. Creo que se pasó de descripciones, de volver a comentar todo el rato lo mismo. Aquí nos encontramos a Alicia, que cansada de estar siempre trabajando en lo mismo, decide irse a trabajar a una revista paranormal. Entonces allí como que vemos cómo ella trabaja, cómo tiene que ir a los sitios donde supuestamente hay fantasmas, hay posesiones, está el diablo, hay de todo. Entonces al principio me da un poco de mal rollo estas cosas, pero luego te acostumbras a cómo va diciendo las cosas la autora y ya pues no me da tanto mal rollo. Apareció las apariciones de fantasmas, de diablos y de absolutamente todo lo que aparece en este libro. ¿Qué pasa? Que un día el fantasma de Duncan se le aparece a Alicia y le dice que tiene que ayudar a recordar su pasado porque no sabe de dónde viene, de dónde va o hacia dónde tiene que vivir su vida el fantasma amnésico de Duncan. Entonces como que ella le intenta ayudar y forman ahí una relación muy fuerte, que es un poco raro porque claro, es un poco como Ghost, porque él no existe, pero igualmente esa es una de las partes. Y luego está la parte del pasado donde Alicia a veces tiene como flashbacks y ve a dos chicos que parecen ser ella y Duncan en el pasado. Entonces como que va hilando intentando entender por qué se le ha presentado el fantasma de Duncan, y luego también tiene esos flashbacks del pasado donde ve a una chica que está con Duncan y todo eso. Está muy bien la historia en sí, pero creo que la autora la hizo demasiado larga, así que eso. Si os gustan las historias largas y paranormales, esta es la vuestra sí o sí. El siguiente libro es Palmeras en la nieve, que fue el último libro que me leí en el 2018 y no me gustó absolutamente nada. Igualmente os lo traigo aquí porque es un bestseller, hicieron una película y todo de este libro, así que yo os lo digo por si acaso a alguien le interesa. Aquí nos encontramos la historia de Killian, que él junto a su hermano Jacobo van a trabajar a las colonias de cacao que tienen en África, en Fernando Po creo que se llamaba el sitio. Entonces una vez allí, pues durante 800.577 páginas te cuentan cómo van las cosas ahí, el racismo que hay, la esclavización que hay, la colonización, pues absolutamente todo, detalle por detalle, que incluso te dicen cuántas ramas tiene una palmera y cuántos surcos tiene el árbol. No sé, a mí no me gustó absolutamente nada esa parte, pero bueno, lo dejamos ahí. Entonces, más o menos te cuenta la historia de Killian, que conoce a una chica de allí, pero ella está casada y no puede tener absolutamente nada con Killian. Pero igualmente, pues como que le llama la atención y él lo va a intentar de igual manera. Esa es una de las partes, que es el pasado, pero luego en presente nos encontramos con una de las hijas de Jacobo, que ella encuentra unas notas, unas cartas, y decide zambullirse en la historia del pasado de su padre para ver qué es lo que le ha llevado a hacer lo que pasa en las cartas. Entonces me gustó muchísimo más la historia del presente que la del pasado. La del pasado se me hizo súper pesada y la del presente, bueno, pues la leías y poco más, pero igualmente a mí no me gustó el libro, pero os lo digo igual por si a vosotros os interesa y queréis leerlo. El siguiente libro que os recomiendo es uno de Elizabeth Benavent, que no sé por qué nunca os lo he traído por aquí, a pesar de que es uno de mis favoritos de ella. La primera parte, la segunda no, porque la segunda me parece que la autora no sabía por dónde tirar el libro y hizo eso, pero a mí no me gusta nada, yo me hubiera quedado solamente con esta parte, así que os recomiendo esta, que es Martina con vistas al mar. Aquí nos encontramos a Martina, que ella es cocinera y lleva 800.000 años saliendo con el profesor de la escuela que tenía cuando estaba aprendiendo a ser chef. Entonces
Entonces llega un momento, que creo que es 11 años después de que están juntos, de que deciden dejarlo de mutuo acuerdo porque saben que esto no va a más. Entonces ella se presenta a un puesto de trabajo y conoce a Pablo, que será el protagonista de esta historia. Pablo es un hipster, un hippie que está lleno de sentimientos, de que le encanta que todo el mundo sea feliz, happy flower y todo eso. Entonces, como todo lo contrario a Martina, que Martina es un poco antisocial, no borde, sino que es muy tímida y como que le cuesta hablar con las personas. Entonces, como que choca muchísimo con Pablo porque son dos caracteres completamente diferentes. Entonces, como Pablo es el gran chef del mundo y Martina consigue un trabajo allí, pues empiezan a relacionarse y conectan muchísimo, sobre todo porque lo que he dicho antes, Pablo es completamente diferente a Martina y Martina pues como que le llaman la atención la manera de ser de Pablo. Pero claro, Pablo tiene pronto como un carácter tanto muy feliz como muy irritable, entonces como que eso es una dualidad en el carácter de Pablo que hará que Martina tenga serias dudas de cara a una relación con él. Básicamente la historia es esa, es una pasada, es súper bonita. A pesar de que sea un instalove, a mí no me importó, está muy bien llevado y me gustó muchísimo, así que si queréis leer a Beta Coqueta, este libro es muy bueno. El siguiente libro es La chica invisible de Blue Jeans. Es uno de mis libros favoritos y igual de mi autor favorito y tampoco os lo he traído por aquí mucho. Así que igualmente os lo voy a decir ahora. Es un thriller juvenil y aquí nos encontramos con la protagonista que es Julia Plaza. Ella es una niña como prodigio, le encanta todas las cosas de lógica, de pensar, de absolutamente todo. Tiene una mente súper ingeniosa y maravillosa. Entonces un día Aurora desaparece del instituto y como creo que era el padre o la madre de Julia es uno de los que llevan el caso, deciden dejar entrar a Julia para que le ayuden a resolver el caso de Aurora Ríos. Entonces ella como que le dan pistas y va intentando solucionar el enigma de quién habrá asesinado a Aurora, que solo era una pobre adolescente que iba por ahí, quién va a querer asesinar a una niña. Igualmente a mí me gustó mucho, sobre todo más la primera parte que la segunda y dentro de nada saca la tercera, así que ya veremos qué tal. Me gustó muchísimo, además como que a ti también te da las pistas para que tú vayas intentando descubrirlo, te da la lista de todos los sospechosos, aunque parezcan que sean todos, pero te dan la lista y tú con las pistas que también tiene Aurora y Julia, pues puedes intentar resolverlo, pero ya vamos, es imposible y por mucho que lo intentes, yo por lo menos no pude, pero igualmente alguien que tenga el cerebro de Julia podrá. Así que os lo recomiendo si os gusta el thriller juvenil y básicamente eso, que también es muy chulo. El siguiente libro no lo tengo a papel, pero es Hijos de Sangre y Hueso. Me pareció una maravilla y os lo recomiendo muchísimo porque es súper chulo y dentro de nada también sacan la segunda parte. Si os gustan las historias fantásticas no podéis perderos este libro porque es una fantasía de principio a fin. Aquí nos encontramos la historia de Celi y que en su sociedad las personas magi, que son los que han tenido magia en un pasado, pues como que han sido erradicadas porque el rey dice que no puede haber magia en su reino. Entonces pues como que pasan los años, ya se ha erradicado los magis y a pesar de que hay, porque sus hijos, los hijos de los magis siguen siendo magis, pues como que no han desarrollado el poder. A pesar de que residen en ellos mismos el poder, no pueden exteriorizarlo. Entonces llega un momento en el que a Celi, que es la protagonista, puede tener la posibilidad de volver a traer la magia a la sociedad. Entonces ella no se lo piensa dos veces y junto a su hermano se embarcará en una misión para devolver la magia al reino, a la sociedad. Me gustó muchísimo, tanto Celi como otra de las protagonistas que también aparece y es súper... ¿en qué momento puede una persona, un personaje así, con esas características, aliarse con Celi? Porque es muy contrario a sus creencias, pero igualmente no os quiero decir mucho más, tenéis que leer este libro porque es muy chulo y seguro que os va a gustar si os gusta la fantasía. El siguiente libro es Héroes de Cobre y es una auténtica maravilla, o sea, yo no sabía qué encontrarme con este libro y me maravilló de principio a fin. Aquí nos encontramos en Galvania y cuando el rey muere deciden que para elegir al próximo que reinará en Galvania, pues van a hacer un concurso donde puede presentarse quien sea, ya sean nobles, ya sean ricos, ya sean pobres, la casta más baja, da igual qué momento. Pero hay dos reglas, que tú tienes que encontrar objetos mágicos pero no puedes utilizarlos, tal cual los encuentras tienes que darlos para que contabilicen que tú has encontrado
ese objeto mágico, y luego tienes que participar por grupos, ya sea que conozcas a la gente o que te hayas unido a ellos porque no tenías otro fin. Entonces como que hay muchos grupos y conoces a un montón de protagonistas y ves como cada grupo hace como una estrategia diferente, porque el objetivo es reinar, o sea, vas a tener un reino para ti. Entonces hay gente que aspira a muchísimo, otros que están para aceptarse a sí mismos y ver lo que pueden llegar a hacer, pero claro, cuando tú estás enfrentándote a algo tan potente como es ser rey o ser reina, pues cualquier acción va a ser buena y les va a dar igual a los protagonistas o a las demás personas qué hacer para conseguir su cometido y que el grupo sea el ganador para hacerse con el trono. Me gustó muchísimo, creo recordar que debe tener segunda parte porque no tenía final cerrado, así que a ver si las autoras dicen algo, pero es súper chulo y si os gusta este tipo de historias os las recomiendo porque os encantará. Y el último libro que os quiero recomendar es el primero que me leí de Brandon Sanderson y es Elantris. Aquí nos encontramos con una sociedad que es CAE, donde nos encontramos al príncipe Ruden, no sé cómo se pronuncia el nombre del protagonista, pero él es el príncipe y el próximo heredero del trono. Entonces él una noche se duerme y cuando se despierta se da cuenta de que tiene la maldición de Elantris. ¿Qué es esto? Que en Elantris es como una especie de círculo de ciudad que han creado para meter a todos los que tienen la maldición. Lo que pasa aquí es que antes, hace muchísimos años, había como una especie de dioses, de gente que tenía magia, que eran como perfectos, eran una deidad, brillaban, tenían magia, eran adorados y todo eso. Pero luego llegó una maldición y eran todo lo contrario, están como moribundos, no tienen nada de magia. Y como a la gente le da miedo, los han recluido en Elantris y los dejan ahí tirados ya a su merced y que hagan lo que quieran. Entonces el príncipe pues contrae la maldición y muy a su pesar tienen que mandarlo a Elantris. Entonces una vez que llega ahí dentro se da cuenta de que todo es un caos e intenta hacer resurgir tanto la magia como la sociedad que hay ahí metida. No es el único protagonista, sino también nos encontramos a Sarin, es que no sé cómo se pronuncian los nombres, creo que Sarin, no sé cómo se pronuncia, pero igualmente, Sarene, pues así. Entonces ella es la hija del rey de Teod, entonces hacen como una alianza para casarse con el con el príncipe Roaden, que es el de antes. Y cuando llega a la ciudad se da cuenta de que su príncipe amado pues ha sido contraído con la maldición y no se va a poder casar con él. Ella igualmente se queda en la ciudad y viendo cómo todo es tan machista y todo tan mal hecho, intenta cambiar la sociedad hacia una más feminista y más igualitaria para todos. Y luego hay un tercer personaje que es el sacerdote, que tiene un nombre muy raro, por eso lo voy a leer, que es Raten. Igualmente es el alto sacerdote y él llega a la ciudad para predicar que tienen que cambiar de religión y en la que están no es la buena, así que tienen que irse a la que él está predicando y ya está. Entonces parece un poco de bulto, pero luego es súper importante la presencia de este protagonista y básicamente eso. La historia me pareció una maravilla, pero el final no fue el esperado, pero igualmente leeroslo porque a pesar de que tiene como 700 páginas, se leen enseguida y el mundo que ha creado Brandon Sanderson es una auténtica pasada. Y con ese libro concluimos los 10 libros de más de 500 páginas que os he traído. Espero que os haya gustado mucho, que no os haya hecho el vídeo muy largo y que os animéis a leer alguno de estos libros o que me digáis si ya lo habéis leído y os gusta o no, o qué libros vosotros recomendaríais de más de 500 páginas. Y básicamente eso, espero que os haya gustado mucho el vídeo y aquí me despido. Hasta el próximo. Adiós.